Buen día chicos, hoy vamos a empezar con el tutorial número 3, en el cual vamos a ver lo que son los tipos de datos. Pero antes de entrar en el programa, vamos a hablar primeramente de qué es el programa y por qué lo estamos utilizando. Yo les había comentado en clase que el mundo de la programación era algo muy amplio, muy vasto, tenía muchos caminos que se podían tomar. Y cuando uno quiere empezar a entrarse a este mundo, a veces resulta muy complicado porque tiene que aprender muchas cosas. Tiene que aprender una sintaxis, tiene que aprender aplicaciones, cuestiones técnicas de otras cosas. Entonces es algo que cuando uno va entrando puede resultar un poco agobiante por tanta información que yo tengo que conocer para poder trabajar con un lenguaje de programación. IPCIN surge como una alternativa para eso mismo, para las personas que son principiantes en la programación, que el camino o la forma en la que entran sea de una forma más sencilla. ¿Por qué? Porque se concentra en algo más, algo que es muy importante, que es la lógica de programación, cómo yo voy a poder resolver los problemas. Y no se centra tanto en los comandos o que esto sirve para una cosa y esto sirve para otra. Está más centrado en eso mismo, pues de hacernos el acercamiento a este mundo de una forma más sencilla, más fácil. ¿Ok? Entonces, recordando lo que se hizo en el video pasado, vimos el primer programa en el cual pues mostrábamos texto. Y si bien se acuerdan, se trabajaba con una ventanita. Cuando yo corría el programa, se ejecutaba una ventanita que me mostraba el mensaje que yo escribía. Hola mundo, cuando ponía mi nombre, lo que me gustaba, lo que no me gustaba, lo mostraba en una ventanita. Esa ventanita nosotros la vamos a llamar interfaz. La interfaz, chicos, es el intermediario entre el usuario y el programa que nosotros hagamos. ¿Qué significa? Que yo como usuario, yo persona que está usando el algoritmo, yo realmente yo no voy a ver en las líneas de código, que definir, que escribir, todo eso yo no lo voy a ver. Yo lo que voy a ver es esto mismo, es la interfaz. Esto es lo que yo voy a ver. Y esto es lo que yo voy a trabajar, que significa que si a mí me piden un dato, yo no lo voy a poner directamente en el algoritmo, sino yo lo voy a poner en la interfaz. La interfaz, como vemos las flechitas, es de forma bilateral, que significa me muestra información como yo puedo mandar la información. En los programas pasados, en el primer programa que hicimos, usamos el comando escribir. El comando escribir es un comando de salida, que significa que muestra información al usuario, que significa que el algoritmo muestra algo al usuario, o sea, sería de interfaz a usuario. Pero para trabajar de usuario a interfaz se usan otros comandos, ahorita los vamos a ver más adelante. ¿Ok? Entonces, eh, cuando yo ocupo mandar una información al algoritmo, lo que va a pasar es que primero de usuario a interfaz y de interfaz a algoritmo, como lo vemos aquí. Se pasa la información de usuario a interfaz y de interfaz a algoritmo. En el caso del comando escribir era algoritmo, interfaz y de interfaz al usuario. Entonces, cuando yo ocupo mandar información al usuario, disculpen, cuando el usuario tiene que mandar información al algoritmo, esa información la tenemos que guardar en algún lado. ¿Por qué? Porque si yo no la guardo, la voy a ingresar en ese momento y si no se guarda, se va a borrar. O sea, no va a servir de nada de que yo la ingrese en ese momento para que en un momento después yo no la voy a poder recordar o yo no la voy a poder ver porque no se guarda en ningún lado. Para poder guardar información que proviene del usuario, se usan algo que se llaman variables. Una variable hay que considerarlo como una caja. ¿Qué significa? Que esa caja ahí la tengo. Vamos a suponer que es como una de esta cajita. Y en esta cajita es donde yo voy a ingresar información. Cuando el usuario me diga, me dé una información, me diga su nombre, su edad, un valor, yo lo voy a echar directamente en la cajita. ¿Y qué ventaja tiene ponerlo en una cajita? Que cuando yo ocupe esa información en el siguiente paso, o en 10 pasos más adelante, o en 100 pasos más adelante,
yo sé que esa información va a estar guardada en esa cajita. Entonces yo lo único que voy a hacer es buscar la cajita. Ah, ok, esta cajita se llama nombre. ¿Por qué? Porque ahí el usuario me puso su nombre. Ok, a ver, ¿qué está? Ah, Sergio. Y yo puedo recordar, el usuario en aquel momento me puso que su nombre era Sergio y ahora yo lo puedo recordar, yo lo puedo poner. ¿Ok? Ahora, algo muy importante de las variables. Las variables tienen características que tenemos que tener muy conscientes al momento de escribirlas y utilizarlas. Una, que se identifican con un nombre único, que significa que yo no puedo tener dos variables con el mismo nombre. No puedo tener una variable que se llame edad y otra variable que se llame edad. Y es muy importante que las variables hay que tener mucho cuidado cómo las escribimos. Un ejemplo, si yo tengo una variable que se llama correo y yo pongo la C, la primera C mayúscula, yo, si quiero referirme a esta variable en otra parte del programa, la tengo que escribir exactamente igual, no con la C minúscula o con todo mayúsculas. Así como yo le escribí al principio con la C mayúscula y lo demás en minúsculas, así se tiene que mantener en todo el programa. ¿Por qué? Porque, se los digo, porque cuando estábamos haciendo las prácticas, noté que había mucho, ese error se repetía muchas veces, que yo ponía por ejemplo, nombre con la N mayúscula y en otra parte del programa escribían nombre con la N minúscula. Y cuando ejecutaban el programa no se les guardaba nada. ¿Por qué? Porque esa variable que ustedes referenciaban en otra parte no era la misma que estaba al principio. Entonces estaba ese error, esa discrepancia que no permitía a la variable guardar la información en el lugar adecuado. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con los nombres y cómo los escribimos. Otra cosa, los valores de las variables pueden cambiar. ¿Qué significa? Que, vamos a suponer, yo en un momento ingreso una información a una variable en una cajita. Vamos a decir que sería un número 5. Vamos a decir que yo ingreso un 5 en una cajita. Y en otro momento del programa vuelvo a cambiar el nombre, perdón, el valor de esta variable. Que significa que ya no va a ser 5, va a ser 3 y otra vez la puedo volver a cambiar, no importa, se puede cambiar las veces que sea, porque es tan fácil de solamente cuando yo ingreso otra información, la que estaba antes se va a borrar. Entonces no hay ningún problema si yo, se podría decir que reescribo el valor de una variable, no hay ningún problema. ¿Ok? Y pues la otra es que se utilizan para guardar y recuperar datos, ¿no? Que es lo que les había mencionado. ¿Ok? Y una última cosa de las variables. En las variables tenemos tipos. Hay un tipo numérico, un tipo carácter, un tipo objeto, un tipo booleano. Bueno, esto ya está más específico para otros lenguajes de programación, pero en PCI vamos a trabajar con 4 tipos. Serían enteros, reales, booleanos y carácter. Cada uno tiene una aplicación diferente, o sea, yo lo voy a utilizar para un caso en específico dependiendo de mis necesidades, dependiendo de lo que es esa información que me está mandando el usuario. ¿Ok? Ahora, ya que hablamos de lo que es una variable, hay que hablar de cómo la podemos definir en el programa. ¿Cómo yo puedo decir, creo una variable en el PCIN? Bueno, para poder definir una variable en el PCIN, utilizamos el comando definir. El comando definir, muy importante, chicos, hay que ver la estructura que tiene. ¿Qué significa? Que yo no lo puedo escribir nomás definir el nombre de la variable y ya. Profe, me está marcando un error. La razón de por qué nos está marcando un error es que no lo escribimos de forma completa. Lo que está en azulito se le llaman palabras clave. Las palabras clave forzosamente tienen que ir en cualquier comando que usemos definir. No las puedo omitir, porque si yo las omito, el programa, el PCI, no las va a reconocer. ¿Está bien? Y aquí donde dice nombre de variable, este nombre es el que ustedes quieran. Y recuerden, tiene que estar relacionado qué información va a estar dentro de esta variable. Si es un nombre, pues se puede llamar name o nom o nombre completo, como sea. Pero el chiste es que el nombre que ustedes pongan aquí sea referente para lo que va a servir. Edad, correo, dirección, número, no sé, texto uno, puede ser el que ustedes quieran, pero hay que esté relacionado para lo que va a servir. Y aquí, chicos, en donde dice cómo espacio, aquí ustedes van a especificar de las 4 tipos de variables que tenemos.
booleanas, enteras, reales y caracteres. Las booleanas son las que solamente son de pueden haber dos valores diferentes, verdadero o falso. Normalmente esta variable no se la solicitamos al usuario directamente, es una variable, se le llama variable de control, que nosotros internamente en el programa la tenemos definida para ciertas cosas. Esta realmente no la pedimos al usuario. Hay casos que sí, hay casos que no, pero no es muy común. El tipo entero y real están en la categoría de tipo numérico, o sea, se trabaja con números. Pero la diferencia que tiene una entera con un real es que los enteros no trabajan con punto decimal, que significa que son números exactos, 1, 2, 3, 4, menos 5, menos 3, pero no tienen punto decimal. Real, a diferencia de entero, sí lo tiene. O sea, podemos trabajar con 3.5, 8.7, 0.4 con el tipo real, ¿ok? Y el tipo carácter es el que involucra, como dice el nombre, caracteres. Letras, símbolos, números también se pueden agregar, pero viéndolo de una forma de texto, no lo vamos a ver de forma numérica. ¿Ok? Y este se podría utilizar para nombre, para los correos, para las direcciones, todo lo que involucre palabras, no tanto números. ¿Ok? Ahora, chicos, por último, ¿cómo yo voy a solicitar la información al usuario? Habíamos visto el comando escribir. El comando escribir es un comando de salida. Y el comando leer aquí es al revés, es un comando de entrada. Este me va a permitir habilitar en la interfaz una opción para que el usuario me pueda contestar. Yo le voy a hacer una pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y con este comando yo, lo que me conteste, yo lo voy a guardar en la variable que yo escriba aquí. Si yo le estoy preguntando nombre, aquí va nombre. Si yo le estoy preguntando una dirección, dirección. Si yo le estoy preguntando ciudad, edad. ¿Ok? Está muy sencillito. Y de los demás comandos es el más sencillo porque pues solamente es poner esta palabra y el nombre de la variable donde yo quiero que se guarde la información que me conteste el usuario. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya con toda la información que hemos visto de los comandos y para qué sirve cada cosa, ya vamos a poder empezar a trabajar. Igual, chicos, si se les pasó algo, regresen el video, o sea, si se les olvida de, cómo era definir, cómo era escribir, cómo era leer, regresen el video y vean la explicación y ya después que se hayan refrescado la memoria, ya se regresan a este punto, ¿no? La ventaja de hacerlo en video es que ustedes pueden regresar lo que dije antes. Entonces, a ver, ¿qué dijo el profe? Se me olvidó. Regreso. Ya me acordé. Otra vez en el programa. Entonces, chicos, el programa que vamos a hacer ahorita es, vamos a pedirle al usuario su nombre. Y ya después de que me dé su nombre, yo le voy a dar una bienvenida. Vamos a suponer. em, yo le pongo Sergio, o bueno, me pregunta, ¿cuál es tu nombre? No, pues que es Sergio. Hola Sergio, ¿cómo estás? O es un mensaje de bienvenida, es totalmente opcional cómo lo vamos a escribir, ¿no? El chiste es que sea un saludo o una bienvenida. Entonces, primero recuerden, hay que nombrar el programa, lo vamos a llamar bienvenida, porque, pues, a ver, bienvenida, disculpe. Entonces, ahora, lo que vamos a hacer es, primero, recordar qué es lo que vamos a hacer en el programa. Yo les había dicho, es un programa que pide al usuario, es muy importante la palabra pide, o sea, el usuario me va a decir algo, le pide su nombre y yo le tengo que dar un mensaje de bienvenida. Entonces, cuando decimos pedir, es una información que viene del usuario, no del algoritmo. Entonces, es una variable que yo tengo que definir porque lo que me conteste el usuario, yo lo tengo que poner ahí. Entonces, ahora vamos a usar el comando definir. Recuerden, palabra clave se escribe definir. Ahora nos va a pedir el nombre de la variable. Como yo estoy pidiendo un nombre, pues le vamos a poner name. ¿Ok? Ahora, ¿cómo? ¿Qué tipo va a ser? Como van a ser palabras, es recomendable que sea de tipo carácter. ¿Ok? Ahora, vamos a preguntarle al usuario, escribir, ¿cuál es tu nombre? Muy importante que el comando escribir hay que ponerlo entre comillas, entre dobles comillas, porque si yo no lo pongo, ven, aquí me está marcando un error.
De hecho, ahí me dice, faltan cerrar comillas. Ahora le damos Enter y vamos a leer, vamos a poner el comando leer para que lo que me conteste el usuario lo pongamos en la variable name, porque es la que definimos arriba. Ya cuando esa información esté guardada en name, ahora sí la voy a recuperar. Recuperar, hago referencia a que voy a volver a consultar qué es lo que se guardó. Entonces voy a escribir, hola, bienvenido, espacio, coma, name. ¿Ok? Entonces vamos a correr el programa y vamos a poner el nombre. Lo voy a poner un poquito más en grande. Yo me llamo Sergio y me va a decir, hola, bienvenido Sergio. ¿Ven? Aquí la razón de por qué ponemos name es que obviamente no siempre voy a ser yo el que use el programa. A lo mejor vamos a poner otro nombre, por ejemplo, mi hermano que se llama David. Hola, bienvenido David. O sea, este programa es general, pues yo puedo poner a cualquier persona con cualquier nombre y aquí nomás lo va a modificar y se va a mostrar un mensaje personalizado, ¿no? Entonces, chicos, déjenme ver nomás cuánto tiempo lleva el video. 16 minutos. Bueno, bueno, lo vamos a pausar por el momento porque vi que ya tengo 16 minutos y les voy a subir la segunda parte porque vamos a hacer otro programito, ¿ok? Entonces, nos vemos en la segunda parte.